Hola, buen día. En este tutorial yo voy a explicar sobre la parte de química orgánica heterocíclica. Voy a explicar una reacción muy particular. Voy a comenzar con el pirrol. Justamente este es un compuesto heterocíclico. Aquí el heteroátomo es el átomo de nitrógeno. Recordando que heteroátomo significa todos los heteroátomos son aquellos que son diferentes a los elementos carbono e hidrógeno. Entonces aquí tenemos justamente la estructura del pirrol. Denme oportunidad de colocarla de una manera mejor. Justamente nosotros tenemos aquí el anillo de pirrol. Es un compuesto aromático por las reglas de aromaticidad. Cumple esas reglas. No es el objetivo de este tutorial, pero justamente es un compuesto aromático. Tenemos su par de electrones no enlazantes. Este compuesto se llama pirrol. Obviamente va a experimentar reacciones orgánicas, pero lo primero que yo quiero comentar es lo siguiente. Si nosotros proponemos estructuras de resonancia, formas resonantes, recordemos que se coloca una forma resonante que es una estructura de Lewis o de Lewis adicional o diferente. Colocamos una flecha con doble punta y esto simboliza o denota que es una estructura de resonancia. Como formas resonantes aquí, chicos, vamos a colocar pues justo la estructura del pirrol. Previo cabe mencionar, si nosotros asignamos numeración a ese anillo heterocíclico, nosotros tenemos a la posición 1 se asigna al átomo de nitrógeno, 2, 3, 4 y 5. Puede ser en sentido contrario, es decir, puede haber colocado posición 1, posición 2, 3, 4, 5. Justamente así está denotado por las reglas de nomenclatura, pero no es el objetivo de este tutorial. Voy a colocar estructuras de resonancia, voy a hacer la deslocalización de densidad electrónica. Tenemos este par de electrones no enlazantes y justo recordemos que el átomo de carbono es tetravalente, debe de cumplir formalizar 4 enlaces covalentes. Hacemos el movimiento de flechas y justamente este enlace pi se soporta sobre el átomo de carbono 4. La estructura resonante justamente nos va a quedar en esta posición. Nos va a quedar el par de electrones ya formalizado como un enlace pi. Y en la posición 4 vamos a tener este par de electrones no enlazantes, carga negativa, la carga formal negativa. Y recordemos que un átomo de nitrógeno con 4 enlaces covalentes presenta la carga formal positiva. Es la primera estructura de resonancia que nosotros podemos observar justamente pues en esta posición. Vamos a seguirlo deslocalizando, vamos a seguir deslocalizando esta estructura de resonancia. Si nosotros colocamos este par de electrones no enlazantes, seguimos con el empuje de densidad electrónica, lo voy a posicionar aquí en el enlace pi y es justamente cuando nuevamente llegamos a esta parte, a esta segunda estructura, a esta tercera estructura de resonancia, la van a ver ustedes, y justamente es lo que obtenemos. Aquí se soporta el par de electrones no enlazantes, carga negativa. Seguimos teniendo al mismo átomo de nitrógeno su carga formal positiva. Esa es otra estructura de resonancia que justamente está atendiendo esta parte. Nos hacen falta 2 estructuras de resonancia adicionales. Ok, seguimos con el empuje de densidad electrónica. Y justamente este par de electrones no enlazantes va a ingresar, me hago un lado justamente para darles a ustedes visualización. Este par de electrones no enlazantes ingresa y es cuando este enlace pi, hay que llamarlo así, en el átomo de nitrógeno, doble enlace, justamente se deslocaliza en esta posición. En esta posición. Continuamos con las formas de representar la estructura de Lewis de este compuesto heterocíclico. Aquí nosotros tenemos el par de electrones no enlazantes en el átomo de carbono con carga formal negativa. Y ahora nuevamente el átomo de nitrógeno con 4 enlaces covalentes, pero por la derecha. Aquí estaba a la izquierda el enlace pi, aquí está a la derecha.
seguimos teniendo las estructuras resonantes. Partimos del que el compuesto pirrol es un compuesto, un aromático neutro, no tiene cargas, y justamente las estructuras de Lewis, las formas resonantes de Lewis, nosotros la suma de las cargas es igual a 0, ¿no? Porque es neutra. 1 menos 1 es 0. Continuamos con esta parte sin ningún problema. Hacemos una tercera. Son cinco estructuras resonantes. Hacemos un tercer movimiento, un quinto movimiento de electrones. Y justamente el movimiento de electrones que va a representar va a ser el siguiente. Aquí tenemos el par de electrones en el átomo de carbono 2, o 5 si somos visuales, pero bueno, ahorita yo voy a comentar esa parte. Aquí también lo tenemos, el par de electrones a la derecha, a la izquierda, vecinos al átomo de nitrógeno. Ok, aquí va el otro movimiento. Coloco este par de electrones no enlazantes de esta manera, y justamente este enlace pi se deslocaliza en esta posición. Lo que voy a escribir es la estructura, la última estructura resonante de Lewis o de Lewis, y nos quedaría de la siguiente manera. Respetando la asignación de cargas formales, cabe mencionar que para estar explicando esto se requieren cursos previos de cómo representar las estructuras de Lewis, asignación de cargas formales. Lo que voy a explicar a continuación, pues bueno, tenemos que tener fundamentos un poquito de química orgánica aromática y de química orgánica de grupo carbonilo, ¿no? Continuamos y justamente nos va a quedar de esta manera, ¿no? Ahí nosotros tenemos la quinta estructura o la quinta forma resonante. Miren, si son observadores se van a dar cuenta de algo. Es cierto, el pirrol yo lo puedo colocar, la asignación de números, digamos que la coloqué en contra de las manecillas del reloj, o también pudo haber sido así. Justamente lo que yo voy a colocar ahora es en sentido contrario. Átomo, la posición 1 es al heteroátomo, al átomo de nitrógeno, con su par de electrones no enlazantes. Voy a colocarlo a favor de las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que quiero denotar con esto es lo siguiente: de las formas resonantes, las posiciones que se activan o que son ricas pues justo en densidad electrónica, pues bueno, es bastante notorio, bastante obvio. Es la posición 3. Si yo tomo esta referencia, es la posición 3. Aquí tenemos la posición 3, la que va a tener, va a ser susceptible a la zona de densidad electrónica, de alta densidad, con riqueza de electrones, para ejemplos de sustituciones electrofílicas aromáticas, que es lo que voy a explicar a continuación. Igual aquí, la posición 2, esto es la posición 2, siguiendo el caso de la asignación en color rojo, de la posición de los átomos. Aquí también se activa la posición 2, pensando 2 a la derecha y 2 a la izquierda las posiciones. Justamente aquí tengo mis plantillas. Igual aquí la posición 3, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, ¿no? Tengo las 5 formas resonantes para explicar justamente pues las zonas donde existe la densidad electrónica. Justamente es en la posición 2 y 3. En la posición 2 y 3, viéndolo de este lado o del otro, en la posición 2 y 3 del anillo del pirrol, para experimentar SEA. SEA significa sustitución electrofílica aromática. Electrofílica aromática. Justamente para el pirrol. Continuamos, me permito borrar esta parte. Vamos a tener en estudio justamente una sustitución electrofílica aromática sobre el anillo del pirrol. Cabe mencionar algo. Si yo coloco un electrófilo para que reaccione con este compuesto heterocíclico, el electrófilo puede ser E, se puede simbolizar como E+, justamente un ácido de Lewis, una especie que necesita densidad electrónica. Vean lo que va a suceder.
Aquí tengo dos tipos de... Aquí tengo dos tipos de productos. Justamente el producto, el electrófilo, que se coloque, que se adicione en la posición 2 o en la posición 3. Aquí lo vamos a colocar. Y justamente el electrófilo. El movimiento del mecanismo o el empuje puede ser de dos maneras. Tú puedes colocar este enlace pi, que es una zona de alta densidad electrónica, y justamente pues necesita, esta especie demanda que se le proporcionen electrones. Justamente recordemos que un enlace codifica para dos electrones. Entonces aquí nosotros podemos tener la siguiente sustitución. Voy a colocar el producto en la sustitución... sí, voy a colocar el producto en la sustitución 2. Es decir, que aquí nos quede con carga positiva justamente la asignación de estas estructuras. En la posición 2, recuerden, posición 1, posición 2. Y aquí voy a hacer un empuje diferente de electrones, que también es válido hacer esto siguiente. Este par de electrones no enlazantes yo lo puedo deslocalizar de la siguiente manera. Hago el empuje de densidad electrónica. Este enlace pi se deslocaliza en esta parte, como lo podemos ver, y justamente viene aquí el ataque, ¿no? Justamente nosotros podemos hacer eso sin ningún problema. Por lo tanto, aquí nosotros lo podemos hacer en la posición 3. Lo colocamos. Recordemos las cargas formales del átomo de nitrógeno. Un átomo de nitrógeno con 4 enlaces tiene carga positiva. Quedaría deslocalizado de esta manera. Y justamente aquí sería en la posición 3, ¿no? Hay que recordar esto. No hay que olvidarlo. Sí, justo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero aquí hay algo que no me cuadra muy bien. Aquí hay un hidrógeno, aquí también había un... hay algo aquí que no me cuadra muy bien. Este movimiento de densidad electrónica, pues justamente no es viable. No es viable porque aquí tenemos un átomo de hidrógeno. Denme oportunidad de revisar esta parte. Nuevamente, ¿no? Coloco el anillo del pirrol. Sí, ese empuje funciona muy bien con esta posición, pero aquí sí la deslocalización falla, porque aquí tenemos los átomos de hidrógeno implícitos. Colocamos el electrófilo, que es la especie deficiente de electrones, y el empuje que estoy tratando de hacer es justo en la posición 3. Pero bueno, ¿no? Denme oportunidad de deslocalizarlo nuevamente. Justamente el empuje es... Ajá, aquí ya no habría cabida. O sea, hacer este movimiento ya no sería factible para que ocurra esta parte de aquí. Simplemente el ataque, porque nos quedarían 5 enlaces, justamente no es viable. Con esto sí es viable, justamente el empuje, para que no se me desesperen un poco. Si yo hago el empuje de densidad electrónica, la deslocalización de la estructura resonante también es viable colocar lo siguiente como mecanismo. Y también es una forma válida de hacerlo. Vean. Tengo aquí tengo los hidrógenos implícitos, aquí están. Lo que yo quería explicar, aquí tenemos el par de electrones no enlazantes, ingresa para formar un enlace pi. Este enlace pi se deslocaliza en esta posición y justamente toma aquí. Toma el electrófilo, ataca, es una sustitución electrofílica aromática. Y aquí sí yo lo puedo colocar en la posición 2. Me quedaría así, de la siguiente manera. Hidrógeno, carga formal positiva. Están los hidrógenos implícitos, los voy a colocar. Y justamente aquí está el electrófilo, ¿no? Digamos, son propuestas mecanísticas similares, justamente para, vamos a llamarle el mecanismo 1 y el mecanismo 2. Cómo yo puedo hacer este movimiento, ¿no?
y justamente posición 1, posición 2, en la posición 2 se inserta el electrófilo, en la posición 2 se inserta el electrófilo, ¿no? Esto es lo que quería hacer, pero ya para la posición 3 este movimiento ya no es viable, pero se puede justificar con las estructuras de resonancia, la estructura resonantes de Lewis que coloqué al principio, que expliqué al principio del tutorial. Aquí colocamos nosotros nuevamente el ataque para la posición 3. Nosotros colocamos aquí la posición 3. Y simplemente con un enlace pi, que es una zona de alta densidad electrónica, tenemos una especie con déficit de electrones y justamente el ataque lo podemos realizar de esta manera, ¿no? Con este movimiento de flechas sin ningún problema. Y nos vamos a encontrar con esta estructura. El par de electrones no enlazantes lo coloco con fines didácticos meramente. Y colocamos el electrófilo, hidrógeno, que sabemos que aquí están implícitos, eso ya lo sabemos de antemano. Y justamente aquí nos queda con carga positiva, ¿no? Tenemos esto. Pero ahora vean, si yo asigno estructuras de resonancia, posición 1, posición 2, posición 3. Aquí, si yo asigno estructuras de resonancia para la posición 2, para la posición 3, esto es en la posición 3 y lo de acá arriba es en la posición 2. Si yo asigno estructuras de resonancia, vean lo que va a suceder. Este par de electrones que se encuentra ahí deslocalizado, justamente va a suceder lo siguiente, ¿no? Este par de electrones no enlazantes se va a deslocalizar, va a formar un enlace pi, y este enlace pi obviamente tiene que deslocalizarse, y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría así. Justamente la estructura, la forma resonante va a ser la siguiente. No olvidemos, un átomo de nitrógeno con 4 enlaces tiene carga formal positiva. Nos quedaría el electrófilo. Yo los hidrógenos implícitos ya los voy a dejar, ya se sobreentiende. Bueno, este sí lo voy a colocar. Así nos quedó. Justamente así nos quedó esta deslocalización de densidad electrónica. No tendrá que ser para este lado, disculpen aquí. Obviamente voy a colocar densidad electrónica para soportar, para compensar esta carga positiva. Justamente la asignación sería en sentido opuesto. Una disculpa, nuevamente coloco la estructura, el producto. Me queda aquí el electrófilo en la posición 3. Coloco el hidrógeno. Esto me queda con carga positiva. Y ahora sí, coloco una estructura de resonancia y me va a quedar lo siguiente. Coloco la estructura de resonancia, un átomo de nitrógeno con 4 enlaces tiene carga positiva y me quedaría así, ¿no? Así sin ningún problema. Aquí está el hidrógeno, aquí tengo los hidrógenos. Me quedaría de esta manera. Tengo dos formas resonantes, la forma resonante A y la forma resonante B, en la posición 3. Si yo hago esta analogía de las formas resonantes para la posición 2, vean lo que va a suceder. Para la posición 2 es más interesante. Justamente lo que yo puedo hacer es deslocalizar este enlace pi para compensar esta carga. Vean cómo me va a quedar. Lo coloco, tengo el par de electrones no enlazantes, tengo a mi electrófilo, espero que se pueda ver, una disculpa por el espacio. Aquí me quedaría ahora con carga positiva, porque este es un hidrógeno implícito. Pero recordemos que un átomo de carbono con 3 enlaces tiene carga positiva, y justamente me quedaría así. La forma resonante A, la forma resonante B, y ahora van a ver una tercera forma resonante que justamente viene a compensar
Esta carga positiva es con el empuje de estos pares de electrones no enlazantes, lo que acabo de realizar aquí. Estos pares de electrones libres ingresan y es cuando nos forman una tercera estructura. Esta tercera estructura la voy a colocar aquí en esta parte, ya casi no tengo espacio. Resultado de esta tercera estructura la voy a colocar en esta parte de aquí, sigan el caminito, aquí en esta parte va a ser la estructura resonante, la C. La voy a colocar en azul, va a ser la siguiente. Tengo el átomo de nitrógeno, me queda deslocalizado. El par de electrones no enlazantes se formalizó como un enlace pi. Electrófilo. Y el átomo de nitrógeno con 4 enlaces tiene carga formal positiva. Si se dan cuenta, cuando el anillo de pirrol, este compuesto heterocíclico, realiza una sustitución electrofílica aromática, una CEA, una sustitución electrofílica aromática. En la posición 2 me generan 3 estructuras resonantes, 3 formas resonantes, la A, la B y la forma resonante C. Conclusión, ya para comenzar con una aplicación de una síntesis, las reacciones de sustitución electrofílica aromáticas sobre el anillo del pirrol, cuando no está sustituido, cuando están libres las posiciones 2, cuando está libre la posición 2 que no está bloqueada, tienen mayor preferencia por la mayor cantidad de estructuras resonantes. Entre mayor cantidad de estructuras resonantes presente una molécula, es más estable. Y si es más estable, por lo tanto, va a tener esa preferencia desde el punto de vista termodinámico a generar derivados de pirrol justamente en la posición 2. Preferentemente en el carbono 2, en la posición 2. Repito, en la posición 3 solamente se generan 2 estructuras, 2 formas resonantes, la forma A y la forma B. A y la B. Y cuando es en la posición 2, se generan 3 formas resonantes, la A, la B y la C. Entre más formas resonantes tenga una molécula, justamente esa posición se va a ver favorecida, que es la posición número 2. Habiendo dicho esto, chicos, ahora sí, ya colocamos una aplicación de la síntesis orgánica. La aplicación de la síntesis orgánica justamente es la siguiente. Tenemos el anillo de pirrol, es una reacción muy específica. Justamente la pregunta es, ¿qué voy a obtener bajo estas condiciones? Voy a colocar las condiciones de reacción. Ácido clorhídrico. Me falta otra sustancia. Este es formaldehído, ácido clorhídrico. Y voy a colocar aquí la dimetilamina. La dimetilamina, que justamente es una amina secundaria. Y paso 1 y el paso 2 justamente medio alcalino, hidróxido de sodio, agua. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el producto que yo voy a formar? Perfecto, ya sabemos que tienen preferencia en la posición 2, justamente en esta posición 2 es donde va a ocurrir, digamos, el producto mayoritario. Aquí es donde se va preferentemente en el átomo de carbono 2 para una sustitución electrofílica aromática. Continúo, coloco esta parte. Para visualizar qué vamos a obtener, miren, química orgánica, existen bastantes reacciones. Son reacciones muy específicas, son condiciones de reacción. Obviamente, esta es una de tantas que se reportan en la literatura. Entonces, pues bueno, ¿no? Se requiere cierto conocimiento, repito, de cursos como química orgánica del grupo carbonilo para poder comprender esta parte, ¿no? En muchas universidades esta orgánica la imparten como química orgánica heterocíclica. Estas son las condiciones de la reacción de Mannich, repito, son condiciones de la reacción de Mannich. Son condiciones de la reacción de Mannich. En este caso es con doble N, si no me equivoco, si no me pueden corregir ahí en comentarios. Aquí está. Son condiciones de la reacción de Mannich. Te lo voy a colocar el esquema general para que posteriormente tú puedas
visualizarlo sin ningún problema, ¿no? En este caso, la reacción de Mannich, lo que va a insertar, va a ser la inserción de este grupo. Va a ser la inserción del grupo siguiente. Obviamente de un grupo químico, de un grupo orgánico. El grupo que te voy a colocar va a ser el siguiente. Justamente va a ser la inserción de este grupo, ¿no? Nosotros vamos a hacer una conexión química, obviamente a través, aquí va a estar el resto de la molécula, vamos a hacer una conexión química de esta parte. Estos son los metilos, estos son los metilos. El metileno, vamos a hacer una conexión química de esto. Eso es la reacción de Mannich, pero para eso pues vamos a explicar cómo se lleva paso a paso y qué sucede. Son las condiciones, repito, de la reacción de Mannich y vamos a obtener nosotros la inserción de este grupo justamente en la posición 2. Pero vamos a explicar justamente pues el paso a paso, ¿no? En las condiciones de reacción lo que podemos observar es que tenemos en fórmula semidesarrollada, tenemos el formaldehído, medio ácido, tenemos una amina secundaria que se llama dimetilamina y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Lo que ocurre primero es justamente la activación del grupo carbonilo, en este caso del formaldehído, tenemos los pares de electrones no enlazantes, vamos a hacer una activación del grupo carbonilo. Existe medio ácido, justamente estos protones ácidos los provee el ácido clorhídrico. Lo que voy a hacer con este movimiento de flechas es que cual sea de estos dos pares de electrones no enlazantes, presentan densidad electrónica, riqueza electrónica, justamente van a atacar a este protón, a este electrófilo. La carga positiva denota que tiene un déficit de densidad electrónica. Estos pares de electrones pensemos que son prestamistas de la densidad electrónica y justamente la primera estructura se llama activación del grupo carbonilo porque justamente el átomo de oxígeno, bueno, primero en cargas formales, el átomo de oxígeno con 3 enlaces covalentes y un par de electrones no enlazantes tiene carga positiva, se llama el ion oxonio, aquí se denota. Lo que va a suceder, se activa el grupo carbonilo porque el átomo de oxígeno es muy electronegativo. Entonces, si bien en algún momento presta su densidad electrónica, presta estos pares, en algún momento recupera esa densidad electrónica. Entonces, obviamente este enlace está más que polarizado. El oxígeno es altamente electronegativo, dejando obviamente una región, una delta positiva, cargado parcialmente. Está más que polarizado este enlace. Justamente el ataque nucleofílico es un ataque nucleofílico que va a suceder por parte de la amina. La amina la voy a desarrollar por otra parte. Esas son las condiciones formaldehído ácido clorhídrico, lo que estoy explicando aquí. La amina, por otra parte, si desarrollo la estructura de Lewis o de Lewis, me queda de esta manera, ¿no? Tiene un par de electrones no enlazantes. Este par de electrones no enlazantes lo que va a hacer es justo atacar este átomo de carbono. Pero recordemos que el átomo de carbono no puede ser pentavalente, es decir, no puede tener 5 enlaces. Por lo tanto, cual sea de estos enlaces, ya sea el enlace pi, se tiene que deslocalizar, se tiene que polarizar, deslocalizar. Tiene que haber un empuje de densidad electrónica y entonces es cuando el oxígeno recupera su par de electrones que había prestado, su par de electrones lo recupera como pares de electrones no enlazantes y es justamente cuando tenemos esta estructura. Tenemos el carbono, el oxígeno, el carbono con sus hidrógenos de ambos lados provenientes del formaldehído. Tenemos nosotros el átomo de oxígeno. Este par de electrones que recuperó lo voy a colocar con fines didácticos con este marcador en color rojo. Ahí está el par de electrones no enlazantes. Tenemos esto, la inserción del átomo de nitrógeno a la izquierda y a la derecha con sus grupos metilo. Me también codifica para metilo. Si yo coloco Me o CH3 es lo mismo, ¿no? Es una forma de simplificar en química orgánica. Posteriormente, bueno, me faltó aquí el hidrógeno. Recordemos que un átomo de nitrógeno, su carga formal cuando tiene 4 enlaces es una carga formal positiva. Lo que va a suceder aquí es justamente un intercambio de protones, un equilibrio ácido-base. Normalmente se coloca más menos, ese más menos significa un intercambio de protones.
Vean, cuando yo coloco aquí más menos y el intercambio de protones es justamente el más significa alguien gana el protón ácido y el menos alguien lo pierde. Voy a colocar la estructura resultante del más menos y ahorita voy a hacer el mecanismo de reacción paso a paso. Lo que va a suceder es lo siguiente. Coloco el átomo de carbono justamente proveniente del formaldehído, es este de aquí. El oxígeno justamente es el que se va a protonar. Aquí está el más menos. El oxígeno se vuelve a protonar para hacer potencialmente grupo saliente, ¿no? Esto ya es un escenario de un grupo saliente. Recordarán que esta química que en este tutorial que estoy explicando, pues es de cierto nivel, hay que tener antecedentes. Grupo saliente. Y justamente el nitrógeno me quedaría metilo a la izquierda y metilo, que diga metilo a la izquierda y metilo a la derecha. Aquí tengo el par de electrones no enlazantes. Metilo a la izquierda, metilo a la derecha. Metilo a la izquierda y metilo a la derecha. Entonces, ¿quién ganó el protón? El protón lo ganó el oxígeno. Aquí está. Voy a colocar este protón en color azul con fines didácticos. Aquí está. El protón lo ganó el oxígeno. Este hidrógeno de aquí. ¿Y quién lo perdió? El átomo de nitrógeno. Este átomo de nitrógeno tenía un protón. ¿Quién lo ganó? El oxígeno. ¿Quién lo perdió? El nitrógeno. Por eso el más menos. El nitrógeno al perder este protón ácido justamente recupera su par de electrones no enlazantes. ¿Cómo sucede este proceso de más menos? Lo voy a explicar a continuación. Nuevamente borro esta parte. Aquí está. Si yo lo coloco esta configuración de otra manera, me quedaría así. Lo explico con fines didácticos para que quede esta parte en el mejor entendido. Vean. Ahora voy a colocar los hidrógenos en posición vertical. Estaban aquí en horizontal. Vean el arreglo que voy a hacer. Coloco el oxígeno con su par de electrones no enlazantes. Y aquí coloco al átomo de nitrógeno. Hidrógeno con su enlace nitrógeno-hidrógeno. Y posteriormente los metilos. Metilo arriba y metilo abajo. Justamente escribí la misma estructura, pero desde otro punto de vista, desde otro enfoque. Aquí está el más menos. Bueno, aquí me conviene colocar el hidrógeno con fines didácticos y el metilo en esta posición. Para que vean el intercambio ácido-base es un equilibrio. Este par de electrones no enlazantes, cual sea el de arriba o el de abajo, toma este protón ácido, aquí está, y justamente ácido, ¿por qué? Porque está enlazado un átomo electronegativo. Recordemos que la electronegatividad del átomo de nitrógeno es de 3.0 en la escala de Linus-Pauling y la electronegatividad del átomo de hidrógeno es 2.1. Entonces, obviamente, si hay diferencia de electronegatividad, si no me equivoco es 3, pero sí es más electronegativo reportado en la literatura en la escala de Linus-Pauling. Aquí está. El par de electrones no enlazantes justo toma un protón ácido y el enlace nitrógeno-hidrógeno se rompe y es cuando el nitrógeno recupera su par de electrones. Este fue el más menos. Esto que acaba de pasar aquí, alguien toma el protón y alguien lo pierde, justamente es el más menos un protón. En algunas ocasiones, cuando ya son mecanismos más rápidos, se omite esta parte, ¿no? Pero justamente la acabo de explicar. Es un equilibrio ácido-base, es un intercambio. Por eso nos queda así. El oxígeno toma este protón, nos va a quedar oxígeno con dos enlaces con hidrógeno y una carga y un par de electrones, el que no se ocupó. Un oxígeno cuando tiene 3 enlaces formales y un par de electrones no enlazantes tiene carga formal positiva. Y aquí el nitrógeno, aquí colocamos el nitrógeno, recuperó su par de electrones que lo estoy representando aquí. Y coloco metilo a la derecha y metilo hacia abajo. Obviamente por cuestiones de espacio, voy a dejar que lo analicen unos momentos más el mecanismo para poder borrar lo anterior y quedarme en esta estructura. Dicen, es que ya me perdí, no te pierdas. Usted está aquí. Nosotros estamos en esta estructura. En esta estructura que estoy contorneando. Aquí está. Nosotros estamos en esa parte. Ya es momento de borrar.
Justamente voy a desarrollar esta estructura con paciencia, la voy a reescribir en la parte de arriba justamente para ir desarrollando paso a paso. Tengo el átomo de hidrógeno, tengo aquí el grupo saliente, es un potencial grupo saliente en la molécula de agua, Esto se llama grupo saliente. Tengo el átomo de nitrógeno unido a dos metilos y justamente el par de electrones no enlazantes. Esta estructura de aquí es la misma que la de acá. La voy a borrar. Vean lo que sucede. Este par de electrones es clave. El grupo saliente obviamente obviamente hay una cinética y una termodinámica detrás de todo esto, pero justamente el grupo saliente pues puede venir a estabilizar termodinámicamente, o sea, a llegar al estado de energía más bajo posible. Los procesos físico-químicos y biológicos suceden desde el punto de vista termodinámico porque tienden al estado de energía más bajo, ¿no? Entonces, este par de electrones no enlazantes, lo voy a denotar así, justamente viene a formar un doble enlace. Aquí está el empuje, se inserta como un doble enlace. Y es cuando el oxígeno, al ser electronegativo, está cargado de manera positiva, reclama su densidad electrónica, su segundo par de electrones no enlazantes. Es cuando es agua. Normalmente se coloca menos H2O, en algunos mecanismos así se suele ejemplificar, pero es claro, ¿no? Es claro que si yo desarrollo esta parte de aquí del grupo saliente, pues la estructura de Lewis que estamos viendo nosotros es esto, ¿no? Aquí está el par de electrones no enlazantes previo, el que ya estaba, y justamente resultado de la ruptura carbono-oxígeno, aquí está su segundo par, ¿no? Grupo saliente, agua, ahí está. Y la molécula que nos coloca de interés la voy a colocar con cierta geometría, siguiendo la hibridación sp2, es esta parte de aquí. Esto que estoy describiendo es la reacción de Mannich. Bueno, es la formación de una especie como de enaminas, pero normalmente esto se le llama iones iminio. Se le llama el ion iminio. Un átomo de nitrógeno, recordemos, con 4 enlaces tiene carga positiva. Y este va a ser un E más. ¿Y qué es un E más? Un electrófilo. Una especie que demanda densidad electrónica. Necesita densidad electrónica. Esta carga, obviamente, el átomo de nitrógeno está cediendo su par de electrones para formar un doble enlace carbono-nitrógeno, pero el nitrógeno, la realidad es que reclama. En algún momento va a necesitar que se le devuelva esa densidad electrónica. Justamente es lo que está sucediendo. Los iones iminio. Iones iminio. Lo que va a suceder, ya una vez que tenemos esto, se forma agua como subproducto o producto secundario. Ya vemos el grupo saliente que fue agua. Y aquí está la parte clave, ¿no? Aquí está la parte clave. Voy a borrar el ion iminio. Ion iminio. Y ahora sí ya vamos a hacer uso del compuesto heterocíclico. Del pirrol. Vean cómo lo voy a desarrollar. Coloco esto con fines didácticos. Hay muchas personas que ya saben, ¿no? Ya está implícito los átomos de hidrógeno. Yo lo coloco para seguirle el paso a paso la pista. Voy a colocar aquí el ion iminio. Este ion iminio, ¿cómo se formó? Pues resultado de la condición 1 de reacción, ¿no? Formaldehído, ácido clorhídrico, medio ácido, y la amina secundaria que se llama dimetilamina. El producto de esto es el ion iminio más agua, el producto secundario, ¿no? Pero la parte reactiva es esta de aquí, la parte reaccionante es el ion iminio. Coloco metilo y no nos olvidemos de la carga formal positiva. Voy a hacer el empuje de electrones, como a mí me gusta, justamente también es válido. Aquí sí recordemos que la posición 2, por todo lo que expliqué al inicio, justamente, aquí tengo el par de electrones no enlazantes, se deslocaliza en esta posición.
este enlace pi también se ubica en esta parte y es justamente cuando viene el ataque. Recordemos que yo tengo que deslocalizar, tengo que polarizar este doble enlace, el enlace de arriba o el de abajo, porque si no yo tendría 5 enlaces, 1, 2, 3, 4 y el de acá quinto. Y el átomo de carbono es tetravalente, tetra, 4 enlaces covalentes. Por lo tanto, aquí es cuando esplendorosamente el átomo de nitrógeno recupera su densidad electrónica, es electronegativo. Resultado, pues justamente obtenemos esto. Es válido también hacer el empuje de la siguiente manera. También es válido. Aquí tenemos esta parte de aquí. Los hidrógenos, que a mí me gusta representarlos. Y vean. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. Aquí está. Nitrógeno, metilo y metilo. Ya recupero su par de electrones. Es este el que voy a colocar aquí. Aquí está el par de electrones. Obviamente después, ¿qué sucede? Después, cómo este compuesto recupera su aromaticidad, la recupera de la siguiente forma, ¿no? Pudo haber sido así, este ataque, o también voy a hacer un segundo ataque, formas mecanísticas, mecanismos lógicos, por ahí hay un chascarrillo que colocaba un profesor de orgánica, que dice en los exámenes, proponga un mecanismo lógico de reacción, ¿no? Un mecanismo de reacción que sea lógico, pero ya le cambiaron la instrucción, ahora le colocan, proponga un mecanismo de reacción que sea lógico para el profesor, ¿no? Lógico para el docente, pues justo eso, ¿no? Porque puede ser lógico para ti, obviamente siguiendo las reglas de la química orgánica. Aquí está. Esta es una propuesta mecanística, le voy a llamar el mecanismo 1, y aquí está una segunda propuesta mecanística, el mecanismo 2. Vean. Lo puede ser tan simple como hacer esto, hacer este movimiento. Atacan el átomo de carbono 2, y el átomo de nitrógeno recupera su carga, y justamente obtenemos lo mismo. Ya sea el mecanismo 1 o el mecanismo 2, nos lleva a lo mismo. Ambos movimientos de flechas son correctos. Me quedo con esta estructura. La voy a escribir en esta parte de acá. Y pues, justamente, ¿no? Justamente al quedarme con esta estructura, bueno, tengo dos variantes. La estructura para el mecanismo 1, esta sería, la estructura para el mecanismo 1 sería la siguiente, es la que estoy colocando aquí. Ah, no, sí, muy bien. Estructura para el mecanismo 1 sería esta. Carbono, hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno. Voy a colocar metilo, que me es lo mismo, metilo, aquí está. La carga positiva. O te voy a colocar la estructura para el, está bien todo, CH2, la estructura para el mecanismo 2. Si optas por hacer el movimiento de flechas que hace unos minutos hice para el mecanismo 2, te quedaría de la siguiente manera, ¿no? Sin ningún problema. Te quedaría hidrógeno, hidrógeno, carbono. Esta es el producto resultante del mecanismo 2, nitrógeno, metilo y metilo. Ahí está. Obviamente aquí con carga positiva. La carga positiva se generaría aquí. En ambos casos llega la molécula de agua como subproducto. Ya sea la molécula de agua o el cloro, el ion cloruro. Recordemos que como grupo, bueno, tenemos contraiones en el medio, el ion cloruro, o sea, la molécula de agua. Aquí puede ser una base. Propongo la molécula de agua que desprotone y vean, para que justamente este compuesto recupere su aromaticidad. En el primer caso, el par de electrones de la molécula de agua toma este hidrógeno
o en la posición 2, entra el enlace a formar el enlace pi, se deslocaliza esta posición y el átomo de nitrógeno recupera su carga. Aquí está el movimiento de flechas, si lo quieren seguir paso a paso. Esta es una base que desprotona. ¿Para qué desprotona? Para que este compuesto recupere su aromaticidad. Recordemos que son muy estables los compuestos aromáticos. Y justamente me va a quedar así. Lo que yo voy a colocar a continuación para el mecanismo 1, justamente es el producto final. Aquí ya tenemos el esqueleto base del pirrol, el CH2, nitrógeno, bueno, CH3 o metilo es lo mismo, en esta ocasión coloqué CH3. Aquí está. Cuando toma esta molécula de agua el protón, se generan los iones hidronio. O sea, el ion hidronio es un oxígeno con 3 enlaces con hidrógeno, par de electrones no enlazantes, que normalmente se simboliza como H3, se simplifica como H3O. Este se llama ion hidronio, ¿no? Ion hidronio. O para el mecanismo 2, si decides desarrollarlo, tienes que optar por uno. El 1 y el 2, que son muy similares. El 2, nuevamente, coloco la molécula de agua, la tomo como subproducto. Y justamente voy a tomar un protón ácido, es el mismo del carbono 2. Aquí está. Y aquí se recupera la aromaticidad sin ningún problema, ¿no? Pensemos que es un poco más simplista el mecanismo. Nuevamente recupera el anillo su aromaticidad, o sea, ya es estable desde el punto de vista termodinámico, y tenemos esto nosotros, ¿no? Tenemos el anillo de pirrol, aquí coloqué un poco extraño el átomo de nitrógeno. Y nuevamente, ¿no? Carbono, hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, metilo y metilo. Nuevamente va a suceder, ¿no? Más los iones hidronio, me faltó colocar en ambos, más los iones hidronio, más cloruros. ¿Los cloruros de dónde provinieron? Pues de esta parte, ¿no? Del ácido clorhídrico. Más cloruros. Hasta aquí vamos. Todo esto que acabo de desarrollar es para la etapa 1. Después, ¿qué sucede con el hidróxido de sodio? Porque después colocan hidróxido de sodio, agua. Aquí va la clave. ¿Qué se genera en el medio? En el medio tengo medio ácido. Yo tengo ácido, las condiciones ácidas del proceso 1. Condiciones de reacciones 1, condiciones de reacciones 2. Yo tengo ácido. Yo tengo un medio ácido. ¿Y qué va a suceder con ese medio ácido? Pues justamente lo que te lo voy a explicar a continuación. Voy a borrar esta parte. Lo dejo unos minutos. Que diga, unos momentos. Eso no fueron minutos, fueron momentos. Y pues te voy a colocar lo que va a suceder. En un medio ácido, obviamente esta molécula, ya la parte del hidróxido es algo muy rápido, ¿no? Es el workup. Workup, luego a veces le llaman el trabajo final. Este es el workup, ¿no? Y quiero pensar que es el workup, o sea, el final. Como que el final para que la reacción ya quede, el workup, normalmente le llaman así. Voy a transcribir la molécula que está de este lado, en la esquina inferior derecha. La voy a transcribir. Esto ya lo voy a desarrollar como CH2. Este metileno lo voy a desarrollar como CH2. Porque justamente me voy a centrar en el par de electrones no enlazantes del nitrógeno. Aquí tengo un par de electrones no enlazantes. Y tengo medio ácido. Entonces, justamente ese medio ácido son los iones hidronio. Y obviamente se llevó el medio ácido. Entonces lo que sucede aquí lo puedo tomar de la siguiente manera. Puedo tener los iones hidronio, que es la especie reactiva ácida, un átomo de oxígeno con 3 enlaces y un par de electrones libres, tiene carga formal positiva, ya lo he estado repitiendo. Esta es una base, esto puede actuar como una base. O sea, una base, ¿qué va a hacer? Justamente va a desprotonar, va a tomar un protón. Entonces vean, cual sea de estos 3 hidrógenos lo toma. Recordemos que el oxígeno es muy electronegativo y justamente recupera sus pares de electrones. O sea, la mina, esta es una mina terciaria. Esta región de aquí, esta región que estoy contorneando, pues es una amina terciaria. La amina terciaria justamente se protona. Se nos va a protonar, resultado del medio ácido, y justamente lo que obtenemos nosotros, aquí me quedó un poco mal, una disculpa.
y justamente me queda en esta parte de aquí. No se protona, repito, no se protona este par de electrones. O sea, dice yo, Arturo, aquí tengo otro par de electrones libres. ¿Por qué no se protona? O sea, ¿por qué no sucede esto, no? O sea, muchos pensarían, o sea, no, este mecanismo no es viable. ¿Por qué no se protona? Porque este par de electrones está en resonancia. O sea, está en resonancia con estos electrones pi, está en resonancia para la nube. De hecho, esta molécula tiene 6 electrones pi. Forma parte de la resonancia del ciclo. No está disponible como tal, como pares libres. Se encuentra en resonancia. Forma parte de los electrones deslocalizados en el ciclo para que sea la molécula aromática. Por eso esto no es viable. Estos están más disponibles que los que están acá. Aquí, el momento que tú hagas esto sería como romper la resonancia, romper la deslocalización de electrones del compuesto aromático, romper su aromaticidad. Esto está en resonancia para que justo el compuesto sea aromático. Esto no es viable. Por eso no se puede protonar. Entonces voy a colocar, justamente voy a colocar el producto para explicar lo del hidróxido. Lo del hidróxido que va a suceder va a ser lo siguiente, ¿no? CH2, nitrógeno, el metilo arriba lo voy a colocar, el metilo abajo, y justamente aquí está el hidrógeno proveniente de acá. Un átomo de nitrógeno con 4 enlaces tiene carga positiva. Justamente esto es una amina protonada. Es una amina protonada. La región de aquí, ¿no? Una amina protonada. Lo que va a ser la segunda explicación del ion hidróxido con agua es muy sencilla. Como si tú deseas extraer el producto, no te conviene que esté de esta manera. Entonces lo que va a hacer justamente el ion hidróxido, que es el medio alcalino, ya sea con cualquiera de estos 3 pares de electrones no enlazantes, ya te imaginarás, esto es una base. Coloco el hidróxido porque el ion sodio es un ion espectador. Pues a estos 3 pares toma este protón ácido y justamente el enlace nitrógeno-hidrógeno se rompe y nuevamente el nitrógeno recupera su par de electrones. El hidróxido lo que va a hacer es neutralizar el medio de la reacción. Y también, como la amina inicialmente está en medio ácido, se protona, pues ya el producto final va a ser la amina totalmente libre. Lo voy a colocar en estructura de esqueleto o en la forma geométrica, como luego le suelen llamar. Ahí está. Es una forma de visualizarlo así. El CH2, el nitrógeno, más agua, ¿no? El ion hidróxido, cuando toma este protón, el subproducto obviamente es agua. Agua más, incluso se genera cloruro de sodio. El ion cloruro, ya proveniente, o sea, ya al final en el medio vas a tener agua más cloruro de sodio, obviamente AC disuelto en agua. Esos serían los subproductos, ¿no? Agua más cloruro de sodio. Porque se va a combinar los iones cloruro con los iones sodio provenientes de la neutralización y toda esta parte de aquí. Así es como nosotros podemos funcionalizar esto. Este es el producto final. Bajo estas condiciones, la condición 1 y 2 es el producto final para condiciones de Mannich. Es esta la molécula, este es el resultado. Finalmente, esto ya es extra. ¿Cómo podemos funcionalizar? O sea, ¿para qué nos va a servir hacer la reacción de Mannich? No, pues es muy importante. Podemos funcionalizar lo que queramos. ¿Cómo? No entendí. El producto final nos quedó así. Lo voy a representar ahora de otra manera. O sea, este metileno estaba arriba en forma geométrica, lo represento al revés. Estos son metilos, ¿eh? Estos son metilos, recuerden. ¿Por qué funcionalizar? Si yo le hago un paso adicional, que es maravilloso ese paso adicional, justamente lo que puedo hacer es colocar metilo. Puedo insertar un metilo sin ningún problema. Aquí lo estaba revisando, sí, yodometano o yoduro de metilo. O sea, ¿qué sucede si yo le coloco yoduro de metilo o yodometano? ¿No? Ve lo que sucede. Este par de electrones no enlazantes ahora actúa como nucleófilo. Esto ya es adicional, esto ya es extra. Se quedaba la condición de reacción hasta aquí. ¿Qué obtengo bajo estas condiciones de reacción?
obtengo el de acá, ¿no? Para no confundir, obtengo este producto. El resultado de estas condiciones de reacción es lo siguiente, es esto. Me y esto. Bueno, y los subproductos, agua y más cloruro de sodio, ¿no? Ahí está. Igual sería conveniente hacer una extracción líquido-líquido, justamente para purificación, pero no es el objetivo. ¿Cuál es mi función de esto? O sea, esto ya es extra lo que te estoy diciendo. ¿Qué puedo hacer con este derivado? Bastantes cosas dentro de la química orgánica. Esto puede actuar ahora como nucleófilo. Un nucleófilo es una especie que va a formar un enlace carbono-nitrógeno, va a formar un nuevo enlace con el átomo de carbono, y un nucleófilo también es una base de Lewis o de Lewis, al menos tiene un par de electrones no enlazantes, puede actuar en comportamiento nucleofílico siendo muy breves. Ocurre una ruptura, este es un haluro de alquilo primario, este es un RX primario, el enlace carbono-yodo se rompe, el halógeno es grupo saliente, es un excelente grupo saliente, al ser bastante polarizable estabiliza el estado de transición, que es una reacción SN2. Este mecanismo es una reacción SN2, una reacción concertada, sucede en un solo paso, y justamente vamos a obtener esto de aquí. Ahí está, pues un par de electrones no enlazantes. Ahí me quedó un poco, lo voy a colocar bien. Digamos que se va a metilar, vamos a formar, pues sí, una sal cuaternaria de amonio. Cuando el átomo de nitrógeno está totalmente, pues presenta los enlaces con grupos alquilo, grupos R, aquí los tres grupos R son metilos. Esto se llama sal cuaternaria de amonio, una sal de amonio. ¿Por qué sal? Porque tengo cargas opuestas, positiva y negativa, el ion yoduro. Esto se llama una sal de amonio cuando tenemos esta estructura, un átomo de nitrógeno con 4 grupos R a su alrededor. Obviamente esto es una sal de amonio, una sal cuaternaria de amonio, así se le llama. Lo voy a anotar aquí, es una sal de amonio. Dices, ¿y eso a mí de qué me sirve? Pues justamente es un excelente grupo saliente. ¿Por qué? Yo puedo colocar cualquier nucleófilo, un agente nucleofílico. Fíjate, puedo colocar cianuro, puedo colocar, lo voy a colocar, el bisulfuro, puedo colocar incluso el ion hidróxido. Cualquier nucleófilo, cual sea de esta lista, es un ejemplo de varios. El ion cianuro, con el ion cianuro atacaría en esta posición, en el metileno, en el átomo de carbono, y justamente este es un grupo saliente. Este enlace carbono-nitrógeno se rompe, el nitrógeno recupera su carga, y vean que me formaría. Esto es extra para que puedan funcionalizar algunos compuestos orgánicos en la posición 2 del anillo del pirrol. Me quedaría un nitrilo. Esto, CH2, y aquí este es la trimetilamina. ¿Y cómo me quedaría? Esta trimetilamina es grupo saliente. CH3, CH3, CH3. Este es el grupo saliente. Este actúa como grupo saliente. Si le coloco el bisulfuro, entonces borro el nitrilo y me quedaría así, un tiol. Si le coloco el ion hidróxido, borro el bisulfuro y me quedaría un alcohol. O sea, justamente esa posibilidad me da. Puede ser el alcohol, el nitrilo o el tiol. Estos son ejemplos de agentes de nucleófilos. Puede ser una gama de nucleófilos. Entonces, con esto termino parte de la química del pirrol. Espero les haya gustado el tutorial. Una disculpa de antemano si tuve algunos errores menores durante la explicación. Pero pues bueno, ¿no? Espero que sirva este material para que tú lo puedas desarrollar en alguna clase. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Aquí lo dejo. Y ya no tengo nada más que comentar. Eso es todo de mi parte y seguimos en contacto. Hasta luego.